¿Por qué está ocurriendo tan rápido? Algunos han expresado su preocupación por la rapidez de estos cambios. Rápido es un término relativo y depende de la perspectiva. Uno no se siente que se mueve rápido cuando vuela a 30.000 pies, pero sí lo siente cuando despega y aterriza. Me gustaría mostrarles la perspectiva de los 30.000 pies de este proceso. Todas nuestras escuelas primarias hicieron la transición a reportes de grado basados en estándares hace unos 15 años. Ese proceso dio lugar a cambios importantes en las boletas de calificación en primaria, que se han ajustado varias veces a lo largo de los años. La preparatoria Battle Mountain hizo algunas revisiones importantes a sus prácticas de calificación hace unos 10 años, con la intención de eliminar una gran cantidad de carga subjetiva de los libros de calificaciones. La preparatoria Red Canyon cambió al sistema de calificación de dominio hace unos 15 años como parte de su implementación del aprendizaje expedicionario. Y la secundaria Berry Creek empezó a ir hacia las calificaciones basadas en estándares hace unos 10 años. Además, las secundarias Gypsum Creek, la escuela Homestake Peak y la academia de esquí y snowboard de Vail han estado implementando cambios en las calificaciones durante los últimos años. Después de la pandemia, tuvimos la oportunidad de alinear las prácticas de calificación en todo el distrito escolar, respetando el progreso individual de las escuelas que han estado haciendo este trabajo durante años y empujando a otras a hacer los cambios necesarios. Dado que nuestras escuelas eran muy diferentes en cuanto a su experiencia y conocimientos sobre prácticas de calificación eficaces, hemos adoptado un calendario que diferencia el ritmo de adopción. Formalmente tenemos un calendario de 4 años, pero hemos hecho ajustes a medida que aprendemos más sobre la capacidad de cada escuela para implementar el cambio. Muchas de nuestras escuelas ya están en el tercer o cuarto año de ese calendario y necesitan muy poco apoyo del distrito. Algunas están en el primer año y para estas el proceso parece ir muy rápido. Una vez que hayan levantado vuelo y superado las turbulencias, el vuelo será mucho más tranquilo. El distrito proporcionará el apoyo necesario dependiendo de la situación de cada escuela en el calendario de implementación. Las escuelas que están bien avanzadas en el proceso no necesitan mucho apoyo. Otras, especialmente las que acaban de empezar, necesitarán más, y eso es de esperar. Por favor, tengan paciencia con los maestros que están probando algo nuevo. El cambio lleva su tiempo y con su ayuda superaremos algunos retos. Las sugerencias de familias y estudiantes son fundamentales en este proceso. Nuestras puertas están abiertas y siempre son bienvenidos a compartir sus preocupaciones. Los comentarios de alumnos y sus padres nos ayudarán a hacer ajustes cuando y donde sea necesario. Una vez más, el ritmo del cambio es relativo. Entendemos que puede parecer rápido para algunos y demasiado lento para otros. El mensaje principal es que tenemos un calendario flexible y que solo adoptaremos los cambios de una manera que garanticen una implementación eficaz y sostenible.